Al Tablero con Fray Nelson. Es la persona y el misterio de Cristo quien viene a abrirnos el misterio mismo de Dios. No solamente por el poder que tiene Jesús en sus milagros o en sus palabras, sino especialmente porque perdona pecados y porque dice que Él es Señor del sábado y porque habla del Padre y habla con el Padre con una cercanía, con una intimidad tan completa y tan perfecta que llega a convertirse en un verdadero interrogante para sus discípulos e incluso para sus adversarios. El misterio de Dios Trinidad se presenta y se esclarece en el Nuevo Testamento. Hoy aquí en Cristovisión, la Trinidad en el Nuevo Testamento. En la clase de hoy, revelación de la Trinidad en el Nuevo Testamento. El misterio de Dios es el misterio de misterios. Pero como veíamos al comienzo de esta temporada, para nosotros cristianos católicos, la palabra misterio no es una pared. La palabra misterio no es una prohibición. Tal vez la imagen más hermosa de lo que es un misterio es un pozo. Y cuanto más grande el misterio, más profundo ese pozo. El misterio de Dios, el misterio de misterios, nos está hablando de una riqueza inagotable. Una riqueza que no queda únicamente afuera de nosotros, porque precisamente la Sagrada Escritura nos enseña que nosotros, los seres humanos, somos a imagen y semejanza de Dios. De manera que esa riqueza y esa profundidad que vamos encontrando es también riqueza y profundidad que se refleja en nosotros. En nuestro programa anterior estábamos comentando sobre cómo ya en el Antiguo Testamento se dan anticipaciones del misterio trinitario. Básicamente por la palabra y el Espíritu. Y esos dos textos, ¿no?, que espero que te hayas aprendido muy bien, Isaías 55 y Ezequiel 36. Esos textos nos hablan de cómo Dios envía a su palabra y a su Espíritu. Pues eso fue lo que sucedió precisamente en el Nuevo Testamento. Cristo, palabra del Padre, y la donación del Espíritu en Pentecostés. Hay una cosa en la que se parecen mucho la teología y las ciencias naturales. Podemos decir que es un rasgo en el que coinciden. Tanto en las ciencias naturales como en la teología es necesario partir de unos hechos y a partir de ahí elaborar una explicación o una formulación o una teoría. Es lo mismo que sucede con la teología. Los textos bíblicos en los que nosotros nos apoyamos no son simplemente palabras, no son fábulas. Nos están contando el testimonio de seres humanos como tú y como yo, seres humanos que han sido alcanzados por el misterio. Seres humanos que han encontrado el misterio de Dios o que han sido encontrados por ese misterio. Y por supuesto, esos hechos requieren una explicación. Quiero avanzar un poquito más en esta comparación. Supongamos que la ciencia descubriera un animal, o es posible que exista, mi conocimiento de la biología es limitado, ¿no? Supongamos que la ciencia descubriera mañana un animal que tiene esta característica: bebe, toma agua, pero no come nada, únicamente toma agua. Y este animal toma su energía del sol y toma su organismo, toma su cuerpo, forma su cuerpo
a partir de las sustancias que encuentra en el aire y en el agua. Una cosa rarísima. Es decir, si encontráramos un animal de esos, yo no sé, pequeño o grande, un animal que, por decirlo así, vive del agua, del aire y del sol, pues sería una cosa extrañísima. Pero ¿qué tocaría hacer? No podemos cancelar ese hecho, más bien tendríamos que decir que lo que nosotros entendemos de animales cambia, porque nosotros pensábamos que únicamente las plantas podían realizar ese proceso que se llama fotosíntesis, por el cual absorben energía básicamente del sol. Pero ¿qué tal que este animal fuera un animal que es animal pero tiene fotosíntesis? Yo no sé si eso existe, pero imagínate el impacto que causaría eso. Un animal que tiene fotosíntesis, es animal, pero tiene algo que hasta ahora parecía que existía solo en las plantas. Es extraño, pero la solución no es cancelar la evidencia, la solución no es ocultar el hecho, la solución es ver cómo ese hecho encaja o se encuadra dentro de una teoría más amplia o más completa sobre la naturaleza. Yo sé que es un ejemplo un poco exótico, pero es para decir lo que sucede también con respecto a la teología. Muchas de las cosas que nosotros conocemos, que llegamos a saber sobre Dios, nos pueden parecer muy extrañas. Y a veces la tentación es quitar eso y simplificar. Así, por ejemplo, me he encontrado con algunos teólogos y a veces sacerdotes de cierta prestancia y de cierta eminencia, que por ejemplo descartan los ángeles. Es decir, a ellos les parece que es más bonito un mensaje cristiano en el cual no existen los ángeles, porque es complicado explicar que existen ángeles. Es complicado explicar aquello de que existen ángeles buenos y que existen demonios. Eso como que complica el panorama. Entonces esta gente, para simplificar el panorama, lo que hace es, pues digamos que no hay ángeles, digamos que los ángeles son puras comparaciones o metáforas, o son parte de una visión del mundo que se tenía en aquella época en que la gente no sabía nada de ciencia. Puede resultar, entre comillas, satisfactorio para nuestra mente cancelar la realidad de los ángeles, pero eso es irrespetar los hechos. Y eso no es honestidad intelectual. La verdad es que el testimonio de la Escritura en centenares de lugares nos habla de los ángeles, tanto ángeles buenos como ángeles malos. Entonces no es cosa de quitarlos, es cosa de ver cómo eso se integra en el conjunto de nuestra fe. Lo mismo sucede con los milagros. Hay una cantidad de escritores, algunos de ellos de cierta fama, que encuentran un buen número de lectores simplificando el mensaje. Entonces vamos a decir que no existen milagros, vamos a decir que Cristo no resucitó, porque parece más simple, parece más fácil de entender a nuestra mente que no fue que Él resucitara, sino simplemente que los apóstoles tenían como una especie de entusiasmo nuevo, entonces ellos decidieron continuar con la causa de Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo, con el camino de Jesucristo, y en ese sentido Cristo sigue viviendo dentro de dentro de la tarea, dentro de la labor de esos apóstoles, y en ese sentido resucitó. Eso puede resultar cómodo para la mente, porque de ese modo no tengo que dar explicación de algo que es supremamente difícil de admitir, y es que una persona verdaderamente murió y después de estar real y verdaderamente muerta, ha resucitado. Esto segundo, es decir, hablar así de la resurrección es muy difícil. Entonces es más cómodo para nuestra mente cancelar ese hecho y decir, no, quita eso, quita, y entonces no hubo resurrección, no hubo milagros, no hubo ángeles. Es cómodo, pero es deshonesto con la Biblia, es deshonesto con la tradición de la iglesia, es deshonesto con lo que ha sido la enseñanza y con lo que es el magisterio de la iglesia. Por favor, que este criterio de aprendizaje y de enseñanza de la teología cale profundamente en nosotros. Por favor, necesitamos honestidad intelectual. El hecho de que nos cueste trabajo hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, no sabemos cómo explicarlo. O el hecho de que nos cueste trabajo hablar de la resurrección de Cristo. O el hecho de que nos cueste trabajo afirmar
con toda claridad, Jesucristo es verdadero Dios, el hecho de que nos cueste trabajo no significa que no ha sucedido. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Cuesta trabajo decirlo. No sabemos explicarlo completamente, pero tenemos que respetar lo que aparece en el dato escriturístico. No debemos forzar la Biblia para que piense como nosotros. No debemos forzar el hecho de la Escritura para que sea agradable a nosotros. Más bien, tenemos que ampliar nuestra capacidad de comprensión para admitir el hecho que aparece ahí del cual se da testimonio. Sobre esta base, acerquémonos al Nuevo Testamento porque vamos a empezar a encontrar cosas absolutamente asombrosas. Vamos a encontrar, por ejemplo, a un hombre que se llama Jesús de Nazaret, pero un hombre que perdona pecados. Y la gente de aquella época, y los de aquella época no eran tontos, porque esa es la otra idea que hay, ¿no? Que los que estaban en tiempo de Cristo eran tan primitivos, eran tan tonticos, que ellos se confundían y no sabían lo que era una enfermedad de lo que era una posesión diabólica. Ellos confundían todo, ellos no sabían distinguir una cosa de otra. Ese es un modo supremamente arrogante de expresarnos y un modo supremamente arrogante de pensar de nosotros mismos y de ellos. La verdad es que la gente de aquel tiempo veía con asombro que Cristo perdonara pecados. Y la razón por la que les asombraba es porque decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Tenían claro eso. Luego, si Cristo efectivamente perdonaba pecados, hermano, solo hay una conclusión que se puede sacar. Hay otro dato interesante en ese sentido que nos aporta el Papa Benedicto en el primer tomo de su obra Jesús de Nazaret. El Papa Benedicto hace un estudio muy interesante, lo he recomendado varias veces, un estudio muy interesante sobre la relación entre Cristo y el día sábado. Resulta que la legislación sobre el sábado viene desde Moisés y la legislación del sábado es algo tan característico, pero tan característico del pueblo de Israel, que hasta cierto punto es su marca propia en medio de los otros pueblos. Hay promesas para que guarden ese día santo. Pero luego llega Jesús y dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. A ver, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué explicación le vas a dar a eso? ¿Cómo puede una persona tomar una ley que viene de Dios y decir, yo soy Señor de esa ley? Entonces démonos cuenta cómo hay datos en la Escritura que apuntan hacia algo que es muy difícil para nuestra mente, pero que es real. Jesucristo es verdadero Dios. Jesucristo es verdadero Dios. Sobre este punto volvemos en unos minutos, pero ahora que nos quede claro que la solución no es cambiar la Escritura para que quede a gusto nuestro. La solución es pedir luz del Espíritu y ampliar nuestra mente y dejarnos educar por la Iglesia para recibir la grandeza y belleza del misterio. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Queridos cristovidentes, vamos avanzando en nuestra 10ª temporada, que la hemos dedicado al misterio de Dios. Todavía tenemos unos cuantos programas por culminar esta 10ª temporada, pero es un buen momento para que te vayas preguntando ¿a qué deberíamos dedicar nuestra temporada 11ª? La número 11, ¿a qué la debemos dedicar? ¿Qué tal si nos escribes a esta dirección? Mira, Al Tablero con Fray Nelson, o sea, el nombre de este programa, así tal cual, sin espacios, ni guiones, ni comas, ni nada, @cristovision.org. Al Tablero con Fray Nelson, @cristovision.org. Y ahí nos cuentas, por ejemplo, eso. ¿Qué quisieras ver tú en la 11ª temporada? Y quiero darte otro
correo electrónico amigos@fraynelson.com, que es la dirección a la que debes escribir para suscribirte, para empezar a recibir en tu buzón diariamente Evangelización Católica, el boletín Alimento del Alma, que está llegando ya a los 25,000 suscriptores, gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Ya sabes, al tablero con fraynelson@cristovision.org para tus preguntas y sugerencias, sobre todo, ¿qué esperas para la 11ª temporada? Que Dios te bendiga. Fray, quiero agradecerle por este medio sus publicaciones y enseñanzas. Sinceramente me sirven mucho. Persevero en una comunidad que realiza retiros espirituales para adultos y jóvenes. Muchas de sus enseñanzas las aplico en nuestra comunidad. Para pedirle si puede realizar algún comentario o prédica sobre las partes de la misa. Más específicamente, sobre algo de la oración colecta. Muchas gracias, que Mamá María lo acompañe siempre y nuestro Padre Dios lo bendiga. Saludos cordiales, Federico Insuralde, Comunidad Nueva Alianza, Corrientes, Argentina. Me encantan las charlas de Fray Nelson. Lo máximo, me han despejado muchas dudas. Gracias y sigan así, que así va muy bien la fe católica. El Nuevo Testamento está lleno de sorpresas. Encontramos que un profeta llamado Jesús de Nazaret realiza obras prodigiosas, milagros impresionantes. Pero no solo eso, perdona pecados, lo cual causa escándalo. No solo eso, se declara Señor del sábado. No solo eso, dice Dios mi Padre. Y el Evangelio de Juan es perfectamente claro con lo que sucede debido a este lenguaje de Cristo. Te estás haciendo igual a Dios, le dicen. No vamos a apedrearte, no queremos apedrearte por ningún pecado, por ninguna falta, sino porque siendo hombre te haces igual a Dios. Es claro que para los contemporáneos de Cristo, la manera como Él estaba obrando era inexplicable si no se afirma que Él es igual a Dios. Es decir, las alternativas, y esto lo tomo del libro del Papa Benedicto XVI, su obra Jesús de Nazaret. Las alternativas son que Cristo es un blasfemo, que Cristo es un loco, o que Cristo es verdaderamente Dios. Dios como el Padre. Además de estos elementos tan supremamente claros, como el perdón de los pecados, el declararse Señor del sábado y el llamar a Dios su propio Padre, hay otros rasgos que van en la misma dirección. Observemos, por ejemplo, cómo Jesús camina sobre las aguas. Para nosotros ese puede ser simplemente un hecho insólito, llamémoslo espectacular. Pero para el pueblo hebreo es mucho más que eso. Leemos en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, ¿quién puso un freno a la soberbia de las aguas? Y leemos en el libro del Génesis, en el relato de la creación, que fue Dios y solamente Dios el que separó las aguas y el que definió la tierra firme. De manera que para la Biblia, el poder sobre las aguas es un poder divino.
Es decir, solo Dios gobierna las aguas. Solo Dios tiene poder sobre las aguas. Y ya ustedes están recordando otro pasaje bíblico. En medio de la tormenta, Jesús le dice al viento y al mar, cállate, sosiégate, cálmate, y el viento y el mar le obedecen. Las aguas obedecen a Cristo. Para el que sabe lo que esto significa en el Antiguo Testamento, el poder sobre las aguas es algo que está solamente en Dios. Te doy otro recuerdo, otro elemento para que conectes con el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas la historia del profeta Elías en tiempos de inmensa idolatría en el reino del norte, en el reino de Israel? La manera como Elías demuestra que está hablando de parte de Dios es porque dice, no va a volver a llover, es decir, poder sobre el agua. Para esta cultura y para este mundo semita, o concretamente para el mundo hebreo, el único que tiene poder sobre las aguas es Dios. Y Cristo camina sobre las aguas. Y Cristo le da potestad a Pedro para que se sostenga sobre el agua. Y Cristo obliga a la tempestad a que se calme y a que el mar se sosiegue. Es una señal. Para el que quiera verla, esa es una señal. ¿Otra más? Dice Dios por medio de su profeta, allá en el Antiguo Testamento, voy a preparar un banquete para mi pueblo. Y luego Jesús, en despoblado, multiplica los panes. ¿Quién es el que va a preparar el banquete? Según el profeta, Dios. ¿Y quién es el que prepara el banquete en despoblado en los evangelios? Cristo. Es una señal. Vámonos al capítulo 9 de San Juan. En el capítulo 9 de San Juan encontramos un hecho un poco extraño, que incluso puede causar cierta repugnancia. Es un ciego de nacimiento. Y este ciego de nacimiento Cristo lo sana, pero de un modo extraño. Hace barro, utiliza su propia saliva para hacer barro, y luego unta ese barro en los ojos de este ciego de nacimiento y le envía para que se bañe, para que se lave en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Y fíjate lo que sucede, que entonces este hombre queda viendo y uno se pregunta ¿por qué ese signo tan extraño del barro hecho con saliva? Bueno, vete al Génesis. ¿Quién es el que hace con el barro al ser humano? Es Dios. ¿Y quién es el que le da un nuevo ser a este ciego de nacimiento usando barro? Es Cristo. De manera que son demasiadas señales, pero si hiciera falta algo más, hay textos explícitos que lo muestran así. Partamos de la base de que se le llama a Cristo Señor. En griego eso se dice Kyrios, Señor. Y resulta que la palabra Señor en el Antiguo Testamento está reservada para Dios. Y en el Evangelio de Juan dice nuestro Señor Jesucristo, lo que pidáis en mi nombre, el Padre lo concederá. Y si me pedís algo a mí, yo lo concederé. Está diciendo que se le ore a Él. Es decir, ¿qué conclusión puede sacar de eso? Yo sé que son hechos extraños, yo sé. Pero ¿qué conclusión puede sacar de eso? Se le llama Señor. Él dice que se haga oración a Él desde los primeros tiempos, desde la primera generación de creyentes. Hay oraciones a Cristo, a Cristo. ¿Cómo se puede orar a Cristo sin cometer idolatría? A menos que Cristo sea Dios. Es la única posibilidad. Pues ¿cómo vamos a negar que es hombre? No hay que negarlo. Pero tampoco vamos a negar que es Dios, tampoco hay que negarlo. Entonces tenemos que afirmar, como lo hizo solemnemente la Iglesia en el año 451, en el Concilio de Calcedonia, tenemos que afirmar que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso no cabe en mi cabeza, no cabe en tu cabeza.
Estamos de acuerdo, hay muchas cosas que no caben en nuestra cabeza, pero no vamos a negar los hechos. Estas son las puertas para el misterio trinitario. No salen de la cabeza de un filósofo, no salen del escritorio o del despacho de un obispo, salen de la revelación, salen de la Biblia misma. Y hablemos un poco del Espíritu. ¿Recuerdas que mencionábamos en otro programa el capítulo 3 de Joel? Joel capítulo 3. Resulta que dice, derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu. Es una efusión de su propio espíritu. Primer dato. Segundo dato. Este espíritu, según Ezequiel 36, eso ya lo veíamos la vez pasada, es el que nos permite obrar como Dios. Así como se oye. Obrar a la altura de Dios, porque el ser humano por sus propias fuerzas está demostrado que no puede cumplir a cabalidad la voluntad del Señor. El ser humano se alcanza a dar cuenta de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero carece de las fuerzas internas, carece de los recursos internos para llegar a cumplir esa voluntad. Entonces el Espíritu me permite actuar como Dios. Y aquí viene una pregunta que es muy importante, muy importante. ¿Qué me puede permitir a mí obrar como Dios si no es Dios mismo? Si no hay nadie superior a Dios, si no hay nadie más grande que Dios, si no hay nadie más fuerte que Dios, por algo ese nombre de San Miguel Arcángel, ¿no? ¿Quién como Dios? Si no hay nadie como Dios, ¿quién me puede permitir obrar como Dios si no es Dios mismo? ¿Y quién es el que permite que yo obre como Dios? Respuesta, el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. San Pablo dice, refiriéndose a nuestros cuerpos, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Templos. ¿Nos está llamando Pablo a la idolatría? A ver. Está diciendo que somos templos del Espíritu. Si Pablo dijera, ¿no sabéis que sois templos de Zeus? Nos estaría diciendo que Zeus es Dios. Porque templos solo se hacen para Dios. Y Pablo dice que somos templos del Espíritu. Entonces, si somos templos del Espíritu, es una afirmación de que el Espíritu es Dios. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sabemos que Dios Padre ha enviado a su Hijo y ahora sabemos que ese Hijo es Dios como el Padre y sabemos que Dios ha enviado a su Espíritu y que ese Espíritu es Dios como el Padre y sabemos que son distintos porque Jesucristo dice, por ejemplo, en el capítulo 16 de San Juan, dice, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro Paráclito, al Espíritu Santo. Ahí aparecen los tres, no son el mismo. No son modos ni vestidos de un mismo ser. Entonces, ¿qué son? Las palabras llegan a su límite. No logramos expresar con palabras todo el misterio de Dios, pero sí tenemos que afirmar que Dios es uno. No hemos renegado de la confesión de fe básica. Dios es uno. Y tenemos que afirmar, sin embargo, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Para tratar de dar razón de este misterio, la Iglesia tuvo que ir encontrando formulaciones, palabras, tuvo que prácticamente crear un vocabulario. Y de eso vamos a hablar a partir de nuestra próxima sesión. Por ahora nos queda algo bien claro, que yo no debo negar los hechos que me presenta la Escritura, más bien debo ensanchar hasta donde es posible el entendimiento, acoger el testimonio que me ofrece la Iglesia, suplicar la unción del Espíritu y afirmar, aunque parezca extraño, creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al tablero con Fray Nelson.